Bienvenidos y bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor, quien se avecina a la vuelta de la esquina, y tú y tu persona especial. Les recuerdo que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Así que no te olvides de participar. Ya pronto se vendrán nuevas sorpresas para septiembre, así que nada, principalmente bienvenidos a suscribirse al canal para que no se pierdan todas las novedades que vamos a tener. Y también les estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos para que puedan suscribirse también. Vamos a estar viendo lecturas que no son solo de amor, sino también de espiritualidad, de carrera, de evolución personal y cualquier otra cosita que se nos vaya ocurriendo. Ok, ¿quién se avecina a la vuelta de la esquina? Uy, esto está interesante, pero vamos a ver un poco más de qué se trata. Está una persona que está interesada en ti, da lo mismo el género. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el pero en esta lectura? Que está una persona que tiende a ir y venir en nuestra vida. Es una persona que le cuesta el compromiso y también que le gusta estar solo, es como que le gusta mucho su soledad. Entonces me gustaría mirar un poquitito más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. Sin duda es alguien que quiere manifestar algo contigo. Tenemos demasiadas cartas de arcanas mayores para una lectura de tan poquitas cartas, ¿no? Eso generalmente indica o un despertar espiritual o guía divina, o que esta conexión de una forma u otra es divinamente guiada. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Ay, siento que... Mira ya entendimos por qué. Esta persona también le cuesta comprometerse contigo porque aparentemente está conectado o conectada con otra persona. Quizás una conexión, me dicen, esta es una conexión en la que esta persona ya no quiere estar involucrado y está haciendo este proceso interno de mirar hacia adentro y de estar definiendo qué es lo que quiere. Sí tiene sentimientos por ti, definitivamente, pero acá lo que se interpone entre ustedes es otra conexión. De seguro es una persona que habla contigo, pero está conectada o comprometida con otra persona, con otra energía. Entonces en ese sentido nos advierten cierto cuidado, pero si quiere manifestar algo, tiene que cerrar ciclos con esta otra persona para poder venir hacia ti. Hasta que no sea así, va a ser una energía intermitente. Esta es una lectura que hay que ir viendo cómo se va develando en el tiempo. Por ahora no hay mucho más que nos puedan mencionar, no hay mucho más que nos puedan decir acerca de esta conexión hasta que tu persona solucione lo que está pasando de forma interna. Bien, me gustaría saber qué signos están involucrados. Puedes estar lidiando con un Leo, un Cáncer, un Sagitario, un Capricornio, uno más, un Leo, insiste nuevamente, o un Acuario, mis queridos Cáncer. Ay. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Puede ser la continuación de esta lectura o nos pueden estar hablando de otra persona si es que están lidiando con más de una persona a la vez. Así que como siempre les voy a decir, tómenlo como resuena, como les sirva, el resto déjelo ir, ¿no? Se ve un poco compleja todavía esa lectura de Nuevo Amor o Mi Amor de Interés. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando entre Cáncer y su persona especial y cómo las podemos aconsejar el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más podemos saber acerca de esta conexión? Ok, carta de la justicia al reverso. Ya nos están hablando de separación. Ok, ahí tenemos que explorar de qué se pasa, de qué está pasando, ¿no? Sí es posible que nos estén hablando de la misma conexión, ya que se nos están repitiendo algunas cartas, así que prestar atención ahí, mis queridos amigos de Cáncer.
¿Qué pasa aquí contigo que tienes este 7 de espadas, Cáncer? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Este 7 de espadas en la carta del ladrón muchas veces para mí también indica la carta de los malos entendidos. Pero luego de ese periodo viene claridad. Quizá es... siento que nos pueden estar indicando que quizá al principio no te gustaba esta persona y desarrollaste estos sentimientos después y como que llega un momento donde te das cuenta que, o después de una separación, que esto es lo que tú quieres para ti. Y con el caballero de copas te gustaría ofrecer esta copa de amor hacia esta persona. Ahora, tu persona tiene la carta del loco, tiende a ser un alma libre. Cuénteme un poco más. Pero sí quiere ir hacia ti, uy. Ok, un poco más guías espirituales. La carta de la templanza. Nos vuelven a hablar de cartas de separación. ¿No? Está este 2 de copas al reverso. Y el 10 de copas al reverso, que también nos puede indicar separación. Siento que cualquier cosa que haya pasado entre ustedes dos, que le haya... que se haya abierto el espacio a esta distancia, ha sido algo doloroso. Sin embargo, tu persona ya está sanando desde ahí. Siento que quiere comunicarse contigo, decir lo que piensa, pero hay algo aquí que le retiene, ¿no? Es como que está dolido, está dolida en su espacio. Vamos a ver un poco más. También le falta confianza en ustedes mismos. La energía, en sí mismos. La energía de la lectura de esta semana está bastante densa. La verdad es que agosto del año 2021 ha sido un mes bastante intenso. Han pasado muchas cosas. Entonces como que esta lectura nos representa la dureza de el tiempo que ha tenido esta persona especial que tienes tú, donde ha perdido confianza en sí mismo. Hay como cosas que le retienen, arrepentimientos del pasado, y también tenemos un momento torre aquí, que puede indicar lo doloroso de su separación, o momentos importantes o cosas como bien disruptivas que le han pasado. Sin embargo, acá tenemos este rey de copas al final de la lectura. Me gustaría saber de qué se trata. O sea, la cosa aquí no se mira tan mal. Son sentimientos, hay sentimientos. Para ti esta persona es un sueño hecho realidad, y al reverso también. O sea, para tu persona también se siente así. Pero es el momento de la acción donde estamos fallando. Ok. ¿Qué es lo que lo estanca acá? ¿Qué es lo que estanca esta energía? Es que tu persona está solucionando ciertas cosas de su mundo interior, sanando de ciertos quiebres, pero al mismo tiempo hay planificación aquí. O sea, no está todo perdido realmente. Esta es una energía que hay que ir viendo cómo se va evolucionando. Porque acá hay planeación, esta persona te está observando para poder ir hacia ti. Quiero saber un poco más. Se siente muy solo, se siente muy sola. Siento que para la lectura de cáncer del día de hoy, disculpen, sea que estemos hablando de la misma persona que hablamos recientemente o no, su persona especial cáncer está pasando por momentos emocionales muy difíciles, a los que de seguro tiene que atender con prioridad, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden ayudar a entender en esta conexión. Sí, es como que necesitan aislarse. Esta persona necesita aislarse. Quizás está lidiando con otra energía, porque dice acá: deja ir a tu ex. O sea, de la separación que nos estuvieron hablando anteriormente, puede ser que esa separación no haya sido contigo, ¿no? Está dejando ir a su ex, quizás está terminando con un matrimonio, está terminando con una relación, por ejemplo. Pero acá hay una conexión de vidas pasadas, entonces la energía entre ustedes tiende a ser magnética. Por eso no siento que todo esté terminado, sino que por ahora, por el momento, se ve complicado. Puede haber alguna proyección más adelante, sin duda. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Acá con la carta de el retiro, es como que tu persona necesita desconectarse un poco del mundo. Es como que su vida ha estado muy intensa durante este tiempo. Pero, ok.
Cualquiera sea la cosa que haya pasado entre ustedes, hay un sentido de traición, ya sea que esta persona se haya sentido traicionada por ti o tú te hayas sentido traicionado por esta persona. Nuevamente estaba este 7 de espadas, ¿no? Y acá también hay una carta que nos indica traición. Pero no todo está perdido porque puede haber una transformación aquí. Porque acá está la carta de las llamas gemelas. ¿Y qué pasa con las llamas gemelas? Primero se tiene que liberar cierta clase de karma, aprendizaje, se gatillan muchas cosas muy feas a veces y que son un poco conexiones un poco dolorosas, ¿no? Pero luego se separan por un tiempo para trabajar en sí mismos, que quizás eso es lo que está pasando ahora entre ustedes, para volver a reunirse más adelante de otra manera, más evolucionados, más entendidos, más sanados, para poder tener una conexión proactiva. Bien, me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Escorpio nuevamente. Escorpio insiste en qué pasa con Escorpio. Escorpio quiere salir. No sé quién será que está lidiando ahí con un Escorpio. Puede ser otro Cáncer. Y Escorpio nuevamente. Escorpio, wow, esto sí que no me había pasado. Virgo. Puedes estar lidiando con un Piscis o puedes estar lidiando con un Leo. Me contarás ahí en los comentarios si es que está lidiando con un Escorpio porque, uff, qué lecturilla. Bueno, esto sí se puede transformar más adelante. Nosotros en esta lectura generalmente vemos las energías actuales. ¿Por qué? Porque el futuro no lo sabemos realmente. Puede haber cierta proyección, sí, pero no es una realidad o no es una verdad la que se puede ver en las cartas. Todo esto siempre se puede transformar porque tú vas definiendo tu presente y tu futuro a partir de tus propias decisiones. No las decisiones que tome nadie más o el tarot que las tome por ti. Recuerden eso por siempre. No se olviden. No estamos acá para decirles qué es lo que va a pasar o qué es lo que tienen que hacer, sino que ayudarles a entender un poquitito más su situación actual y desde ahí poder tomar las mejores decisiones para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos de Cáncer. 9 de pentáculos, reina de bastos al reverso, los enamorados al reverso, paje de pentáculos al reverso y la carta de la luna al reverso. Esta es una persona que necesita estar solo o sola por un tiempo para poder sanarse a sí mismo. No lo vamos a ver tomando acción ahora en la inmediatez, no lo vamos a ver tomando acción en la inmediatez. Pero yo sí siento que no todo está perdido y lo podemos observar más adelante. Quédense ahí atentos a las siguientes lecturas, a ver si es que nos hablan de la misma conexión. Siento que tu persona necesita invertirse en su trabajo, en su carrera o en sus aspectos personales. Necesita estar como sola, ocupado de sus cosas personales por un tiempo. Esa es la realidad. No te puedo pintar pajaritos en el aire aquí, querido Cáncer. Sí siento que no todo está perdido. Más adelante podemos observar quizá cómo pueden cambiar las cosas. Ahora la energía está como está. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos le podemos dar a Cáncer hoy? ¿Qué consejos le podemos dar a Cáncer hoy? Ok. Dice, pide por guía y se te será entregada y mantente atenta a las señales del universo. Este es un momento de conectarte con tu espiritualidad. Sigue conectándote con tu espiritualidad. Te va a ayudar a conectarte con tus guías y pedir guía. ¿Bien? Para qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Muéstrenme señales, ¿ok? Sé consciente de cómo te comportas porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa, antes de actuar, me siento a analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? ¿Qué es lo que realmente quiero expresar? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? Y actuar en consecuencia con eso, con lo que realmente quiero ser y quiero manifestar. Y ser coherente conmigo mismo, conmigo misma también. Coherente con mis valores, con mis estándares, con mis principios. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Cáncer. Si es que te ha gustado esta lectura, no te olvides de suscribirte al canal. Esto me ayuda a crecer y poder seguir generando este contenido de forma gratuita. Y te invito a que le des un me gusta a este video, que me cuentes qué te pareció la lectura en los comentarios. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.
Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.